¿Qué va a pasar con la minería? Que siendo importante para nuestro país, se encuentra en un momento crítico por el tema de los precios a nivel internacional, porque China ha detenido también su crecimiento o lo ha ralentizado, y eso nos ha afectado muy seriamente. ¿Qué va a pasar con esa recomendación que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, una declaración de principios, ya parece, de diversificar nuestro aparato productivo para no depender tanto de la minería, que siendo importante tiene que tener alternativas? En esos dos campos, ¿qué plantea? Miren, para ser muy directo en la respuesta, que es como quiero dirigir esta campaña, porque una campaña por la presidencia no es en el fondo sino una larga conversación con un país. Yo quiero dejar muy claro que la minería es un elemento fundamental de la economía del Perú siempre. La economía ha sido la columna vertebral. El expresidente de Chile, Salvador Allende, un héroe republicano de América Latina, dijo una vez, antes de ser presidente, el cobre es el salario de Chile. La minería en el Perú ha sido siempre la columna, históricamente, desde siempre, en cualquier época del Perú, la columna vertebral. Pero lo que nosotros no podemos es tampoco creer que solo exportando metales vamos a desarrollarnos. Esta es una equivocación también. Ningún país se ha desarrollado. Hay muchos países que han tenido recursos naturales y han sido desarrollados. Estoy pensando en Noruega con los hidrocarburos del Mar del Norte, Canadá o Australia, que son mineros también muy parecidos al Perú, y han usado la minería como una palanca de financiamiento, pero para una diversificación industrial precisamente. Lo que es inaceptable es, por ejemplo, la desnutrición infantil en el Perú. Hay departamentos, por ejemplo, Huancavelica y Cajamarca, y eso se amplía también a Pasco, se amplía a Ayacucho, se amplía incluso a La Libertad. Hay departamentos en donde 1 de cada 2 niños tiene desnutrición infantil. Hablamos mucho de la educación, elogiamos a los ministros de educación, hablamos de la universalización de la educación primaria, pero la vida de las personas comienza en el mundo prenatal y en los primeros 2 años de vida. El otro día estuve en el Foro Iberoamérica y aprendí algo que no sabía. Tú sabes, Patricia, que el cerebro humano nace con 300 gramos y a los 2 años tiene 1200. Si en esos 2 años se pierde el desarrollo del niño, no importa lo que hagas en la educación después. Bueno, tenemos que tener desnutrición infantil 0. Pero esta es una de las cosas. ¿Y dónde son esas desnutriciones infantiles? ¿Cuáles son los 2 departamentos de mayor desnutrición infantil? Huancavelica y Cajamarca, departamentos mineros. En el caso de Huancavelica, además, es un departamento donde nace la energía eléctrica como el Mantaro. Eso es inaceptable. Uno de los puntos programáticos claves que tú anuncias es renegociar el contrato del gas. Es como afectar a la yugular de nuestro ordenamiento económico jurídico actual. Nos explicarás cuál es la propuesta respecto al gas después de la pausa. Y eso me lleva al tema del gas. Tú me preguntabas por el tema del gas. Si tenemos poco tiempo, así que te agradecería. Lo reduzco muy. Es muy sencillo. Todo el mundo ha discutido en los últimos meses el lote 192. Mis asesores en hidrocarburos, que saben mucho del tema, me dicen que ese es un lote poco competitivo. Y hemos discutido el lote 192, pero no hemos discutido el gas del Perú, que es donde están los gruesos de los hidrocarburos. El Perú no participa en la cadena de valor de los precios. Tiene solamente una regalía sobre el precio en boca de pozo. Y ese fue un precio fijado durante el gobierno, desde el gobierno de Fujimori, para que permitieran cerrar ese proyecto. Proyecto que yo creo que es un proyecto importante para el país. Yo soy partidario de la extracción del gas y soy partidario de los polos petroquímicos. No estoy en contra de eso. Pero los precios que el Perú está recibiendo son precios inaceptables. No existe un precio mundial del gas. Depende de dónde esté el gas para saber cuánto va a valer al final el gas. Si uno tiene el gas en Qatar y lo vende en Nueva York, la boca de pozo tiene que ser muy barata para que pueda llegar a Nueva York. Si uno tiene el gas en Calgary, en Alberta, en Canadá, y exporta abajo nada más a California, que es la 6ª economía del mundo, tu precio puede ser mucho más alto. Pero lo que el Perú está recibiendo son centavos de dólar por cada millón de BTUs. El gas, y con esto termino, para que los oyentes sepan, no es sino calor. Por eso es que el grueso del gas en el mundo se usa para energía eléctrica. Y son millones de BTUs, que son unidades británicas de calor. Lo que nosotros recibimos son centavos. Si llego a la presidencia, yo voy a renegociar ese contrato. Muchas gracias. Sobre el tema minero, ningún país se ha desarrollado en el mundo solo sobre la base de materias primas. Esto no significa que el Perú tenga que penalizar, tenga que desconocer o tenga que dejar de explotar las materias primas, porque las materias primas son
la ventaja competitiva del Perú. Es como que tú, una vez dijo el presidente chileno Salvador Allende de Chile, dijo, el cobre es el salario de Chile. Vayan a los chilenos a decir que van a dejar de explotar cobre, matan Chile. De modo que la minería no puede dejar de usarse, la minería es una columna vertebral de la economía peruana. Y quienes no reconocen esto, matan la fuente de financiamiento de cualquier tema de desarrollo. Hay muchos países además en el mundo, o bastantes países que se han desarrollado sobre materias primas. Por ejemplo, Noruega es hoy día el primer país del mundo en desarrollo humano, sobre las bases de los hidrocarburos del Mar del Norte. O países como Canadá o Australia, que son países muy parecidos al Perú de estructura minera. Entonces no se trata de desconocer las materias primas, pero ningún país, todos esos países que he mencionado, pusieron valor agregado a las materias primas. Entonces, no existe ningún país que a largo plazo se haya desarrollado sin industrialización. Ahora, tú para industrializar un país necesitas algo adicional o previo, que es un piso competitivo de energía. Tú tienes que tener energía barata y tienes que tener energía abundante. Y el Perú es un país en Sudamérica que es un país que puede tener esa energía barata y abundante. De modo que nosotros podemos transformar en 20 años este país. Evidentemente que en nuestro país hay una serie de conflictos sociales, ¿no? Y parten justamente del tema de las extracciones mineras y todo lo demás. En la eventualidad que Alfredo Necha llegue al poder, vamos a ponernos en ese escenario, ¿cómo resolvería esta suerte de resistencia popular, o si se quiere regional, qué sé yo, a la ejecución de proyectos mineros que justamente Alfredo Necha ha dicho, se requieren esos recursos? Yo te voy a poner un ejemplo. Para poder desarrollar otros proyectos. ¿Cómo sería? Bueno, a ver. Es que acá no hay Estado. Ajá. Tú me hablas de protestas con la minería fundamentalmente. Entonces resulta que un Ministerio de Energía y Minas, acá hay muchos, el Estado no funciona por muchas razones. Por ejemplo, están enquistados en el Ministerio de Economía una pseudo-tecnocracia, que es la que decide qué se hace y qué no se hace en el Perú, sin criterio, y no hay encima un criterio político. ¿Y eso es hace mucho tiempo? Y eso es desde el fujimorismo. Por eso es que es una continuación de esto. Luego aparece un Ministerio de Energía y Minas en la que las comunidades no confían, porque creen que representa, y probablemente con razón, a los intereses de las compañías mineras. Pero luego aparecen también absurdos de compañías privadas a las cuales no hay un Estado que les pone una orientación y les pone firmeza. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas? ¿De dónde surgen los problemas en, digamos, Cajamarca, en Conga, o en Tía María, en Arequipa? Yo he visitado los dos sitios. O lo que ocurrió en Las Bambas también. Y Las Bambas es un fenómeno distinto. Sí, lo sé. Pero volviendo al tema de Conga, detrás de Cajamarca está el Marañón. Luego, si todos los ríos del sur del Perú, de Tacna, Moquegua y Arequipa, para volver al tema de Tía María, todos, el río, el Tambo, el Caplín, el Locuma, en fin, todos los ríos del sur del Perú, traen en conjunto 9 metros cúbicos segundo. Pero todos los días se evaporan del Titicaca una cantidad mucho mayor de metros cúbicos que le pertenecen también al Perú y que Bolivia ha firmado como Perú un acuerdo para que pueda usarse para Perú una parte de ellos. De modo que tú podrías traer, ¿por qué la empresa minera, en lugar de querer usar el río del Tío Tambo y perjudicar a los agricultores del Tambo, no hizo proyectos de este tipo? ¿Por qué la empresa Newmont o Yanacocha, Newmont es el accionista principal de Yanacocha, no hizo algo más global, macro e inteligente sobre el tema del agua en Cajamarca cuando el agua sobra? Estas son las cosas que se pueden hacer. Y si esto ocurre, y si además, y con esto termino, no le entregamos a una enorme cantidad, voy a usar una palabra muy dura que me dicen mis asesores que no debo usar, pero es la verdad, de cleptocracias, de mafias que se han organizado para robar el presupuesto público regional en muchísimas regiones. Ancash es un caso clamoroso, fue un caso clamoroso de esto, sino que usamos esos recursos para que lleguen realmente a la gente no solamente no va a estar en contra de los recursos naturales, sino va a estar a favor de los recursos naturales. Correcto. 3 minutos. 3 minutos tenemos. Vamos a hacer cooperación popular para los distritos que están por encima de los 3.500 metros, para cambiar la genética de los embrios y permitirles una triplicación del Producto Bruto de ellos. O sea, no se olvida de la agricultura. La agricultura es un tema fundamental. Eso, no la minería, simplemente. Es que no es una cosa o la otra, son las dos cosas. Y las dos cosas en muchos países van juntas. Esto es muy enfático, yo soy un partidario de la minería.
Yo no estoy de acuerdo con la izquierda, con parte de la izquierda peruana que creen que la minería, para empezar, es muy discutible si la minería es más dañina al medio ambiente que la agricultura. Existen muchísimos estudios sobre eso. Pero la minería... También, por otro lado, riesgoso presentar propuestas de reivindicación del lado de el papel del Estado, ¿no? La capacidad que tiene frente al capital en momentos, ¿no?, en que sabemos pues nuestra caracterización de país minero pues está en problemas, ¿no? Y cuidado con fastidiar a los actores económicos que se encargan pues de la inversión. No vaya a ser que se proyecta una imagen pues como un país estatista, como un país que tiene un gobierno, mejor dicho, estatista, que puede ir a la desaceleración. Para responder en puntos muy concretos. En los últimos 20 o 25 años hemos vivido bajo la idolatría del mercado. El mercado es muy importante, es un gran mecanismo de asignación de los recursos. Yo creo en la economía de mercado, pero junto con eso es fundamental el rol constructivo del sector público, y es un rol constructivo del Estado, primero. Segundo, para ir de frente al grano, yo no estoy en contra de la minería, no se puede estar en contra de la minería. El presidente chileno Salvador Allende dijo una vez, antes de ser presidente, el cobre es el salario de Chile. A ver, digan en Chile que van a eliminar el cobre, matan Chile. De modo que la minería ha sido siempre, a lo largo de la historia, la columna vertebral de la economía peruana. De modo que no se trata de estar en contra de la extracción de materias primas, pero lo que tiene que haber es un Estado que no responda a las grandes empresas y no responda a los intereses del Perú. Mira, por ejemplo, hubo una enorme discusión en el Perú sobre el lote 198, una discusión si debía entrar, no debía entrar, todas las, digamos, los economistas neoliberales diciendo que el Estado no. Yo digo, oiga, ¿y en Chile cuál es la primera empresa más grande de Chile? Codelco, que tiene en manos... Dígame, entonces, y no se está discutiendo, cuando se discute el lote 192, el tema del gas. Una de las cosas que yo he propuesto es que yo voy a renegociar el contrato del gas porque hay que defender los intereses del Perú. Exacto, de repente lo del gas es mucho más importante que el lote 192. Nos hemos pasado discutiendo la conveniencia de explorar con un crudo que es espeso, que ya sabemos que es difícil, que de repente ni siquiera económicamente va a traer mucho, y Camisea es un tema de fondo, eso no significa estar en contra de Camisea, eso no significa ampliar. Yo estoy a favor de ampliar la explotación del gas. El Perú tiene más gas del que creíamos. Lo importante es además cómo usamos ese gas para darle más valor agregado. Soy partidario de la petroquímica, pero esa es una cosa distinta a que no tiene que haber un gobierno que diga, oiga, ¿y cuánto nos están pagando por ese gas? ¿Y cómo ese gas lo vamos a usar bien? De la misma manera que yo fui el primero que propuso, creo, el gasoducto surandino. Pero esa es una cosa distinta a los precios en los que finalmente se han entregado ese gasoducto surandino y lo que los peruanos vamos a tener que pagar. En ese, pero la minería fue una palanca de financiamiento para saltar más arriba, para una diversificación Alan García estructural. Dice que debemos seguir siendo un país minero, que no se ha agotado. Tendremos que seguir el país minero, no se ha agotado, pero eso no es suficiente. Si el señor García cree que las materias primas llevan al desarrollo, está equivocado.